¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Mantengan su rabia quieta con esta información que les voy a decir. La impotencia, que se doblegue. Respiren profundo. Contengan la rabia, la molestia, la indignación. Escuche bien lo que les voy a decir y más que en clavo, traguen grueso. 34 vehículos robados a la embajada de Venezuela en Bolivia por toda la banda de Guaidó. Todos los embajadores, toda la representación diplomática, dentro de comillas, que el interinato nombró para Bolivia durante el golpe de estado de Áñez, saquearon la embajada. Eso ya lo sabíamos, que habían saqueado la embajada. Lo que no conocíamos eran los detalles, la podredumbre, que ahorita el gobierno de Bolivia, a través de su ministro, ha mostrado que han podido rescatar 15 de los 34 vehículos. 15 de los 34 vehículos. Los vendieron, falsificaron las llaves, los sistemas de seguridad vulnerados, falsificaron la documentación. ¿Cómo se llama? Para tratar de evadir a la justicia boliviana, se valieron de gestores, allá se llaman tramitadores. Un negocio redondo. Y no es cualquier vehículo. Ahí había camionetas, vehículos, buses, motocicletas, minibuses, camiones, armas de fuego, cartuchos. Vamos a escuchar al ministro de Gobierno de Bolivia y luego le doy más detalles de esta información. Adelante, ministro. Y a los señores Winston Flores y José Gregorio Kumare, ambos autoproclamados embajadores de la Embajada de Venezuela. Y resulta que estos señores que acabo de nombrar serían partícipes de la venta de vehículos de la Embajada, quienes habrían recopilado documentación falsa para luego falsificar instrumentos públicos para posteriormente vender vehículos que eran propiedad de la Embajada de Venezuela que se encontraban en su garaje. Fue de más de 34 vehículos que esta gente le robó a la Embajada de Venezuela. Actualmente hemos logrado recuperar alrededor de 15 vagonetas, entre ellos 2 automóviles, un minibús, camionetas, motocicletas, minibuses, entre otros. El señor Arturo Vilar Esteves como ministro y consejero, Rafael Cáceres como primer secretario, al capitán Henry José Rivas Pérez como... Bien, dicho esto, ahora es que la cosa se pone buena. Porque fíjate lo que te voy a decir. No solamente eso. A la embajada la dejaron en cero como nos dejaron a nosotros en Venezuela. Y este procedimiento que apenas está saliendo en Bolivia se hizo en la mayoría de las más de 60 embajadas que el interinato nombró a nivel mundial. La saquearon. Cuadros, muebles, neveras, cocinas, lavadoras, vehículos. Saqueadas completamente. Robaron bienes de todo tipo. No contento con ellos, vinieron por los activos más gordos de Venezuela. Ya ustedes saben, que si Monórmero, que si Citgo, que si las refinerías, que si las empresas, que si las cuentas bloqueadas. Se hablaron con presidentes, como en el caso de Paraguay, para condonarle la mitad de la deuda y ellos llevarse una comisión del 20%. Y te voy a decir algo, porque esto da mucha rabia. Más diligentes, escucha lo que les voy a decir, amigos de Sin Mentiras. Más diligentes han sido las autoridades de Bolivia que agarraron a Áñez en lo que llegó al poder el señor Arce y la metieron a un calabozo, cosa que nosotros no hicimos con el interinato y todos sus secuaces, que han recuperado estos bienes. Nosotros no hemos recuperado ningún bien en el exterior, ni hemos ido contra los bienes del interinato aquí en Venezuela.
El interinato aquí nos dejó en cero. Y tiene una deuda con Venezuela de más de 300.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. Y los gringos nos metieron por el buche más de 500 medidas de sanciones. Nos desmantelaron nuestra principal industria. Y tenemos 5 años de clavo de los duros comiéndonos nosotros aquí en Venezuela por culpa del interinato. Y te voy a dar otra información. El interinato acaba, conjuntamente con el G4, que es la nueva banda, acaba de nombrar nuevos embajadores por el mundo. A costa de nuestro presupuesto robado y de nuestras cuentas bloqueadas. Todo lo que viste el interinato, todo lo que calza, todo lo que come, todo lo que se reúne, es a cuenta del dinero de todos los venezolanos. El interinato no tiene plata propia, nos la robó a todos los venezolanos. Ahí está, el gobierno de Bolivia rescató estos bienes. Se ha sabido de otras embajadas, de otros gobiernos que el interinato saqueó y que nos hayan devuelto aunque sea una puya. Ninguna. Es decir, que estas cifras de 300.000 millones de dólares que ha esquilmado el interinato se está todavía quedando corta de estos últimos 5 años de pela que nos han metido. Después alegan que si los servicios, que si los salarios, que si esto y que si lo otro. ¿Cómo no, pues? Si llevamos 5 años de megapela y el interinato robando por todo el mundo. Gracias al gobierno de Bolivia, que al menos nos rescató algo de lo robado. Pero la mayoría de estos robos que se hizo en el exterior, nanay, nanay. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.